Día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel. Vino Jesús y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue él. El Verbo encarnado, luz de los hombres, que se reveló. Vivo me amaba, por él fui salvo, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Un día fue conducido al Calvario, un día en la cruz clavado fue, sufrió escarnio y fue angustiado. Por redimirme murió mi Jesús. Sus manos sanadoras fueron clavadas por mí en la cruz. Vivo me amaba, por él fui salvo, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Un día solo quedó en el huerto, un día la tumba su cuerpo guardó. Ángeles sobre guardaban vigilia, en él espero, es mi Salvador. Ni el Hades ni la muerte pudieron retenerlo, pues resucitó. Vivo me amaba, por él fui salvo, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna justicia, un día él viene, pues lo prometió, pues lo prometió. Ni a la tumba ya no lo retuvo, un día la piedra de entrada rodó. Resucitado venció a la muerte, hoy ascendido, él es mi Señor. Ni el Hades ni la muerte pudieron retenerlo, pues resucitó. Vivo me amaba, por él fui salvo, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi eterna
justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Un día al resonar la trompeta, cuando los cielos reflejen su luz, congregará a sus santos amados. Maravilloso Jesús. Vivo me amaba, por Él fui salvo, y en el sepulcro mi madre me enterró. Resucitado es mi eterna justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor, y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor, y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Buenas tardes, amados hermanos. Jesucristo es el Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes en medio de esta situación que el Señor nos ha permitido. Sin embargo, le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de seguir siendo alimentados con su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga una vez más en esta tarde, en donde tenemos el privilegio no solamente de recibir su palabra, sino también de participar del pan y la copa haciendo memoria de Él. Padre, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Te damos muchas gracias porque tú eres la cabeza del cuerpo, tú eres el espíritu que da vida, tú amas la iglesia. Te damos gracias al Señor porque nos estás alimentando, nos estás alumbrando y cada día nos estás fortaleciendo
para que tú cumplas ese propósito maravilloso que tienes de insertarnos en el Padre, de llevarnos a la gloria. Bendícenos esta tarde, Señor, con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amados hermanos, el tema de esta tarde es la gloria del ministerio de la justicia. El Señor nos ha venido hablando últimamente que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio de glorificación, es un ministerio de justificación, es el ministerio del Espíritu, un ministerio de amor, un ministerio de la unidad, un ministerio de la verdad. Aleluya. Y que el propósito último de Dios, el objetivo último de Dios, es que todos los creyentes seamos insertados en el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Fiel es el que lo ha prometido porque Él lo cumplirá, Él lo llevará a cabo. Recordemos un versículo que está en Juan 17, 24, cuando Jesucristo oraba al Padre por nosotros, por sus discípulos, por su iglesia. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 14, 6, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hay un hombre en la gloria. Jesucristo, después de haber terminado su obra, fue llevado a la gloria. Ahora Él desea que nosotros estemos con Él por la eternidad. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso deseo! ¡Aleluya! Unámonos a ese deseo del Señor, para que todos tengamos ese privilegio de estar con Él en la gloria, de ser insertados en el Padre. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 puntos importantes en este ministerio de la justicia. El primero de ellos es, Dios es la fuente del hablar de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. A través de los tiempos, a través de las generaciones, Dios ha enviado su palabra a través de personas, hombres y mujeres. Aleluya. Lo hizo en el Antiguo Testamento, con Abraham, con Moisés, con los profetas, con hombres de Dios, mujeres de Dios que Él capacitó, Él preparó, Él perfeccionó. Y les infundió su palabra, les dio visión, les dio luz, y ellos a través de todos los tiempos han predicado su palabra, han transmitido la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, que empieza con su Hijo Jesucristo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo mismo es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Aleluya. Aleluya, porque Jesucristo es la palabra. Y Él hablaba a sus discípulos. Y Él los enviaba para que todo lo que ellos habían recibido lo transmitieran a otros. Y así el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se siguieran expandiendo hasta la generación actual. En Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús también envió a sus discípulos. En Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También el Señor envió a sus discípulos cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos. Aleluya, porque la palabra del Señor se ha venido difundiendo a través de todos los tiempos. A través de todos los tiempos Dios ha sido conocido, su plan ha sido conocido hasta el día de hoy. Gracias al Señor. Por eso le damos gracias al Señor por los apóstoles que el Señor ha puesto en la vida de la iglesia. Porque estos hermanos han sido enviados por Dios. Dios les ha dado sabiduría, Dios les ha dado mucho espíritu, les ha dado revelación. Y hermanos, eso es lo que en este momento hace que la vida de la iglesia del Señor, esté fortalecida, esté alumbrada, esté avanzando y tenga la expectativa, esa ilusión, ese anhelo de ser insertados en el Padre gracias a la palabra que recibimos a través de nuestros hermanos. Los que hemos creído nos hemos mantenido. Gracias al Señor. Gracias por sus enviados. Estos amados hermanos, apóstoles en nuestro país, por ejemplo, que llevan más de 30 años dedicados a las iglesias en Colombia. Ellos conocen las iglesias, conocen a los hermanos de las iglesias, conocen sus vidas, conocen sus necesidades, conocen su avance espiritual. Son hermanos consagrados al Señor, hermanos que nosotros sabemos que son de testimonio, hermanos que Dios en su misericordia les ha dado luz, les ha dado revelación, y ahora a través de ellos nosotros hemos sido muy alimentados. Gracias al Señor por eso. Por eso es gratificante poder decir que hemos tomado la actitud de los tesalonicenses. Los tesalonicenses recibieron las palabras de Pablo como provenientes de Dios mismo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también, hermanos, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, por eso honrar a los apóstoles, honrar a nuestros hermanos que han sido enviados por Dios, nos conduce a la unidad. Nos conduce a seguir el ejemplo que nosotros recibimos de Jesús, quien era uno con el Padre. Ellos eran uno, y ahora el deseo del Señor es que nosotros también seamos uno, no solamente con el Padre y con el Hijo, sino también con los apóstoles, con los enviados. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque estos hermanos han sido fieles en transmitir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que realiza la obra de Dios. Un segundo punto que debemos tener en cuenta en la palabra de esta tarde, hermanos, es: su plan de salvación nos lleva de regreso a Dios. Le damos gracias al Señor por el plan de salvación. Dios tiene un plan con el hombre. Dios tiene un plan con la humanidad. Y en este plan maravilloso que Dios tiene, aleluya, nosotros podemos ver que en este ministerio del nuevo pacto, el Señor nos está mostrando que el deseo de su corazón es que seamos insertados en el Padre. Esta es la cumbre de la revelación divina. Cada día Dios se añade a nosotros. Cada día. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que tocamos la palabra, cada vez que nosotros tenemos comunión, cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor. Hermano, siempre cuando nosotros estamos buscando andar en obediencia, que tratamos de hacer la voluntad del Señor, de ser obedientes a su palabra, en esas oportunidades siempre Dios se añade a nosotros. Algunas veces no lo vemos, no lo percibimos, pero hermano, Dios nos está añadiendo en nosotros.
Él nos está volviendo aptos para ser absorbidos por Él. En este ministerio del nuevo pacto, diariamente Dios trabaja en nosotros la santidad, la unidad, la verdad, el amor y la justicia. Aleluya. Todos estos principios que el Señor, hermanos, son el fundamento de la palabra, el fundamento del plan de Dios. Todo eso lo está trabajando el Señor en la vida de la iglesia. No solamente en Bogotá, no solamente en Colombia, sino en toda la tierra. Aleluya por ese propósito. Si nosotros pudiéramos ver esto, amados hermanos, con ojos espirituales, hermanos, yo garantizo que nos consagraríamos más al Señor. Porque su plan es maravilloso. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, por su plan maravilloso, por su plan eterno, cómo nos tuvo en cuenta, cómo Él nos ha amado, cómo Él se ha preocupado por nosotros, cómo Él envió a su Hijo unigénito, cómo Cristo dio su vida por nosotros, con su sangre lavó todos nuestros pecados, nos dio su Espíritu, nos salvó, nos justificó, nos redimió, nos puso en la iglesia, la cual es su cuerpo. Y aquí en la vida de la iglesia, el Señor, hermano, nos está purificando con la palabra, nos está santificando cada día, nos está orientando, nos está consintiendo. Mire, aún en esta época de pandemia y de confinamiento, hermano, nosotros hemos visto la gloria de Dios, cómo Él no nos desampara y cómo antes nos puso un tiempo, hermano, en quietud y en reposo para que nos llenemos de Él, para que aprovechemos y nos llenemos más del Señor. Por medio de la oración, tenemos la oportunidad de escudriñar de una manera más profunda las Escrituras. Y esto ha sido de gran bendición porque la iglesia se está fortaleciendo cada día. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Hermano, Dios creó al hombre con un propósito. ¿Y cómo lo creó? Lo creó del polvo de la tierra. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Job 33:4 dice: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué fue lo que dio vida al hombre? El soplo de Dios, es decir, el aliento de vida. El aliento de vida formó el espíritu humano y el alma dentro del hombre. Aleluya, porque ese espíritu humano, un día, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, se mezcló con el espíritu divino, con el espíritu de Dios. Hermano, y allí el Señor nos hizo hijos de Dios, nos dio su vida, nos dio su espíritu. ¿Recuerdas aquel día de tu salvación? Yo recuerdo perfectamente el día de mi salvación. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque hoy mi espíritu humano se ha mezclado con el espíritu de Dios, y eso es lo que hace que yo siempre esté buscando afanosamente más avanzar en el Señor. Y yo sé que el deseo tuyo es el mismo, mi amado hermano. Yo sé que el deseo tuyo es el mismo, amada hermana. Tú sabes que tienes el Espíritu de Dios mezclado con tu espíritu humano. Aleluya, ese espíritu humano fue formado por el soplo divino, por el aliento de vida, gracias al Señor. Ese espíritu de Dios es el que nos fortalece, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio, que está en todos y cada uno de nosotros. Gracias al Señor por el Espíritu. Hermanos, en esa formación del hombre, por medio del aliento de vida, también el alma fue formada dentro del hombre. Cuando el aliento de vida, cuando el Señor sopló en su nariz, en la nariz de ese muñeco de barro que había allí, hermano, también, no solamente el espíritu fue formado en él, también el alma. Y el alma está compuesta por la mente, la voluntad y las emociones. El alma es, en cada individuo fue dotado de una personalidad
y unas características propias. Todo ser humano tiene una mente, tiene unos sentimientos, unas emociones y tiene una voluntad. Triste es decir que en la caída todo eso fue afectado. El espíritu humano, el alma, el cuerpo, todo el universo, la creación, todas las cosas. Pero al Señor, gracias al Señor, porque el Señor está restaurando todas las cosas y nosotros fuimos restaurados ya. Por eso le damos gracias al Señor, porque hoy tenemos el soplo de Dios, que es el que nos da vida, el que nos sustenta, el que nos alimenta. Gracias al Señor por el soplo de Dios, gracias al Señor por el Espíritu, gracias al Señor por el alma. Amados hermanos, el Señor desea que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestras emociones sean las emociones de Dios, que nuestros sentimientos sean los sentimientos de Dios, que nosotros amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece, y que nosotros podamos llenarnos de Él para que podamos hacer su voluntad aquí en la tierra. Ese es el deseo del Señor, que nosotros seamos uno con Él. Aleluya. Si el soplo de Dios nos faltara, nuestro cuerpo volvería al polvo, pero nuestro espíritu y nuestra alma, dice la palabra, que van a Dios, vuelven a Dios. Dios los hizo, vuelven a Dios. Eso es lo que ocurre todos los días con las personas que ya terminan su ciclo en esta tierra. Su cuerpo vuelve al polvo, el espíritu y el alma vuelven a Dios. Pero igual sucederá con nosotros. Si llegásemos nosotros, si el Señor llegara a permitir que su soplo divino faltara, nuestro cuerpo iría al polvo, pero nuestro espíritu y nuestra alma irían a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo irían? ¿Cómo irá nuestro espíritu y cómo irá nuestro espíritu y nuestra alma a Dios? Aleluya. De un lado, debemos cuidar nuestro cuerpo para que Dios trabaje en nuestro interior. Nuestra única relación con la tierra es nuestro cuerpo. Dios necesita nuestro cuerpo mortal para producir lo celestial. Pero un día no tendremos más relación con la tierra. Nuestro cuerpo no será necesario. Y por haber venido del soplo de Dios, volveremos a Él. Gracias al Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos orar al Señor para que nos muestre esto, para que quite muchos velos, para que nosotros podamos comprender el deseo de su corazón. Hermanos, gracias al Señor, porque Él nos insertará en el Padre. Aleluya. El tercer punto es: Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Bíblicamente, el corazón del hombre lo componen la mente, la emoción, la voluntad y la conciencia. La ciencia médica habla de que el corazón es un músculo. Y bueno, efectivamente es un músculo. Pero bíblicamente la palabra nos muestra que el corazón del hombre lo componen el alma más la conciencia. Esto fue afectado en la caída. Sin embargo, Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Señor Jesús. Hermanos, en la caída el corazón del hombre fue afectado completamente. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas, corrupto. Pero Jesús dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya, gloria al Señor. Dios quiere que nos demos completamente a Él, que nos consagremos completamente a Él. Recordemos que en la cruz del Calvario Él dio su vida por nosotros y nos compró con precio de sangre. No fuimos comprados con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Oh Señor Jesús. Hermano, yo estoy asombrado en esta tarde viendo estas maravillas, la verdad. Mire, ese cuerpo que dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que este cuerpo exterior se va desgastando. Y este cuerpo tiene sentencia de muerte, porque todos tendremos que volver al polvo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Desde aquel día en que tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, aleluya,
El Espíritu maravilloso ha hecho que este cuerpo sea su templo. Ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en personas como tú y como yo, los que hemos creído en Él, los que le hemos entregado nuestra vida y todo nuestro ser. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor, hermano, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Y qué consiste esto? Todo ser humano, allá en su interior, tiene un ingrediente divino que le dice: tú tienes un ser superior, tú tienes un creador. Ese creador es digno de ser alabado y de ser glorificado. Ese creador dio el que dio su vida por ti. Ese creador es el que te alimenta. Ese creador es el que te da vida, el que te sustenta, el que te da el vestido, el que te libra de peligros, el que escucha tus oraciones. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por ese creador. Gracias porque Dios puso espíritu en el hombre, puso eternidad en el corazón de nosotros. Y es debido a esto que el alma y el espíritu no mueren. Ellos van a Dios cuando el soplo divino, cuando el soplo del omnipotente, hermano, desaparece en el hombre. Ya el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu y el alma vuelven a Dios. Gracias al Señor. Job dice, Job 34, versículos 14 y 15, dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué ocurrirá con nosotros en la eternidad? ¿Hemos considerado esto? Profundicemos un poco en la palabra, mis amados hermanos, ¿verdad? Cavilemos un poco más, ahondemos un poco más, porque el plan de Dios para con nosotros es maravilloso. Aleluya. Daniel dice en el capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en la faz de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, le damos gracias al Señor porque nosotros ya tenemos la vida eterna. Nosotros creímos en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios hecho hombre. Le damos gracias al Señor porque Jesús es la puerta y Él dijo: yo soy la puerta, el que cree en mí, yo le daré vida eterna. Ya esa vida está en ti y está en mí. Aleluya. Y esa vida que está en tu interior, que está en mi interior, es una vida inmortal, es una vida increada, es una vida eterna. Aleluya. Entonces nosotros, hermanos, debemos angustiarnos, debemos anhelar, predicar el Evangelio, porque no queremos, hermano, que ninguno de nuestros familiares, amigos, conocidos, ninguno, hermano, vayan a morir sin Cristo. Miren, hermano, lo triste. Dice la palabra aquí en Daniel 12:2 que muchos despertarán para vergüenza y confusión perpetua. No queremos que ninguno de nuestros amigos, conocidos, se vaya a perder. Nosotros ya tenemos el privilegio, tenemos la vida eterna, mis amados hermanos, pero por eso es que el Señor nos dice que prediquemos el Evangelio, que instemos a tiempo y fuera de tiempo para que muchos sean salvos. Oh Señor Jesús. Hermanos amados, en estas tres partes que forman parte del ser humano, el espíritu y el alma y el cuerpo, nuestro espíritu no tiene problema, ya está mezclado con el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios, necesitamos vivir en el Espíritu, permanecer en el Espíritu, ejercitar nuestro espíritu invocando el nombre del Señor. Nuestro cuerpo será glorificado como el del Señor en la resurrección. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. El problema ahora es nuestra alma. Debemos preparar nuestra alma para ser insertados en Dios. Hermanos, un día seremos juzgados por Dios. Oh Señor Jesús, esto es lo que queremos mostrar en esta tarde, en este ministerio de la justicia. Un día seremos juzgados por Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros
debe comparecer ante el tribunal de Cristo. No hay excepción, no hay excepciones. Todos necesitamos comparecer ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos. Aleluya. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jesús es el Señor. Oh, hermanos, qué maravilloso es esto. Qué tremendo es esto, hermano. Señor Jesús, ¿cómo estamos nosotros preparándonos para el encuentro con nuestro Dios? ¿Estamos preparándonos para ese tribunal? Aleluya. Gracias al Señor porque Él nos está mostrando que debemos prepararnos. Debemos preparar especialmente ahora nuestra alma. Oh Señor Jesús, por ese motivo debemos seguir buscando la santificación. Debemos seguir buscando la unidad. Debemos seguir practicando el amor, practicar la verdad y practicar la justicia. Tenemos que volver santos, llenos de Dios, para ser insertados en el Padre. Oh Señor Jesús, de lo contrario no podemos reinar con Cristo. Y para finalizar, amados hermanos, quiero citar unos versículos en Mateo 16, versículos 24 al 27, en donde se nos habla específicamente de esta parte del juicio, en donde nuestra vida del alma tiene mucho que ver con nuestra preparación para ser insertados en el Padre. Dice el versículo 24 al 27, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí cuando se refiere a la vida, se refiere a nuestra alma, a nuestra vida del alma. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Oh Señor Jesús. Hermanos amados, gracias al Señor porque nos ha dado un espíritu, un cuerpo y un alma. Nuestro espíritu ya fue salvo, este cuerpo un día será glorificado como el del Señor Jesucristo. Aleluya, pero nuestra alma necesitamos prepararla para poder ser insertados en el Padre. Doy paso a nuestro hermano Waldo Ochoa, que nos va a conducir, nos va a orientar sobre este ministerio de la justicia, en donde el Señor desea que nosotros cada día nos santifiquemos. Practiquemos la verdad, practiquemos el amor, practiquemos la justicia, practiquemos la unidad. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su palabra. Jesucristo es el Señor. Hermano Waldo, Dios te bendiga. Gracias, amados hermanos. Un abrazo para todos. Gracias al Señor por lo que nos ha hablado nuestro hermano William en la primera parte que nos compartió. Ahora en este momento el encargo es aplicar esta palabra de cómo la gloria del ministerio de justicia necesita ser aplicado en cada uno de nosotros. Pero quisiera tocar una parte que nos habló nuestro hermano, Job 32:8. Es un versículo muy importante que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, hermanos, en el momento que el Señor creó al hombre con las tres partes, espíritu, alma y cuerpo, en este momento que Dios sopló en el hombre el aliento de vida, cuando Dios sopló
el contacto del soplo de Dios con este muñeco de barro produjo al hombre un ser viviente, un alma viviente. Por eso dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y usted sabe que entender, para uno entender, necesita la mente. O sea que el soplo de Dios, junto cuando se une a este muñeco de barro, inmediatamente produce el alma del hombre. Ahora miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, este cuerpo que Dios nos dio para contactar las cosas de la esfera física, en el momento que uno parte de este mundo, este cuerpo vuelve al polvo, como ya nosotros lo conocemos. Pero el espíritu y el alma son eternas. Ellas vuelven a Dios. Entonces, el asunto es que el espíritu y el alma vuelven a Dios. El espíritu salió de Dios. Cuando Dios sopló, algo salió de él. Pero en el momento que el hombre parte de este mundo, el hombre vuelve a Dios. Pero ¿cómo vuelves a Dios? Hermanos y hermanas, aquí es donde está el ministerio del Nuevo Pacto, ayudándonos a ver que el deseo de Dios es que nosotros seamos insertados en el Padre, volvamos al Padre, estemos en el Padre. Pero ¿cómo voy a volver al Padre? ¿Cómo voy a hacer si nosotros ya hemos visto que Dios es santo, Dios es puro? Por eso dice la palabra, los de limpio corazón verán a Dios. Y ver a Dios implica no solamente verlo con nuestros propios ojos, sino entrar totalmente en el Señor. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo no sé si los hermanos son tocados, vamos a volver a Dios, porque de Dios salimos, a Dios volvemos. Como Jesús salió de Dios Padre y a Dios Padre volvió. De la misma manera, tú y yo hemos salido de Dios y a Dios volveremos. ¿Cómo va a estar tu espíritu? ¿Y cómo va a estar mi espíritu? ¿Cómo estará tu alma? ¿Cómo estará mi alma cuando volvamos a Dios? ¿Nuestro espíritu está lleno de Dios? ¿Nuestra alma fue llena y saturada totalmente de Dios? Ese es el punto. El deseo de Dios es que volvamos a Dios, pero no podemos volver de cualquier manera. Vamos a mirar el primer punto y vamos a desglosar esta palabra. Punto número 1. El hombre fue creado perfecto. Quiero leer con ustedes Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios nos creó a nosotros, Él nos creó recto. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. La imagen es un asunto interior, es decir, Dios es santo, Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida, Dios es misericordia, Dios es paz. Todos los atributos divinos de Dios, todo lo que Dios es, que no alcanza nuestra palabra para definirlo. Cuando Dios nos creó, nos hizo conforme a su imagen. En otras palabras, el hombre fue creado con una alma para poder expresar lo que Dios es. En tu alma y en mi alma tenemos amor, tenemos luz, somos santos, apartados, tenemos misericordia, nuestra alma tiene vida, y así sucesivamente. Cuando Dios nos creó a su imagen para poderle expresar a Él. Y su semejanza es un asunto exterior. Pero ustedes saben, hermano, que el ser creado, esa imagen y semejanza, Dios nos da personalidad. Y esa personalidad es para poderle expresar, donde nuestra mente, emoción y voluntad sean saturadas totalmente de Dios. Por eso, ser creados a imagen y semejanza de Dios indica que el hombre fue creado como un vaso para poder contener a Dios y el hombre pueda expresar totalmente lo que Dios es.
Pero ¿qué sucedió, hermano? El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios mandó que no comiera, un elemento ajeno a nosotros, la naturaleza maligna de Satanás, el pecado, entró en ti y entró en mí. Y ese pecado trajo que las tres partes de nuestro ser fuesen afectadas: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tu espíritu y mi espíritu quedaron amortecidos. Dice la Biblia que nos dio Dios vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Dónde estábamos muertos? En nuestro espíritu. Allí estábamos muertos. Recuerden aquel hombre que dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque el hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, su espíritu, que es su parte interior, donde puede tener contacto con Dios, adorar a Dios, creer en Dios, amarlo, buscarlo, su espíritu fue dañado, su espíritu quedó amortecido. Y es por eso que hoy los hombres solamente viven con su alma y viven con su cuerpo y viven solamente en la esfera terrenal. Y muchos no creen en Dios. ¿Por qué razón? Porque para poder yo tocar a Dios, tengo que usar mi espíritu. No lo puedes tocar con tu cuerpo, no lo puedes tocar con tu alma, tienes que tocar tu espíritu. Es como una persona que nació ciega, tú no le puedes hablar de los colores, él no va a creer porque no tiene el órgano que le pueda ayudar a comprender los colores, que sería la visión. Entonces, de la misma manera, yo puedo tener contacto de las cosas físicas con los sentidos que hay en mi cuerpo, y con mi alma yo puedo sentir, yo puedo pensar. Mi mente tiene capacidad. Si tú quieres ser intelectual, tú lo que tienes que leer, estudiar, y te prepara. Y lo que tú ejercitas de tu mente, en tu mente te capacitas. Pero para tocar a Dios hay que usar nuestro espíritu. Y por eso hoy hay ateísmo y el hombre no cree en Dios. ¿Por qué? Porque no toca su espíritu. Y si no toca su espíritu, si no ejercita su espíritu, no puede entrar en una esfera superior. Por eso el espíritu del hombre quedó amortecido. Y el alma del hombre, que fue creada para tener contacto con Dios, para disfrutar a Dios, esa alma del hombre se volvió rebelde, extraña, enemiga, y se deformó. Y en vez de que el hombre ahora exprese amor, expresa odio. En vez de que el hombre sea santo, se volvió pecador, contrario a Dios. En vez de que el hombre sea misericordioso, se volvió duro, áspero. En vez de que el hombre tenga vida, una vida que se manifieste, expresa muerte. ¿Por qué? Porque el alma se deformó y el cuerpo del hombre se volvió pecaminoso, corrupto. Por eso, cuando usted mira a la luz de la Biblia, el espíritu en una condición inadecuada, el alma se volvió rebelde, extraña. Y es lo que Pablo en el libro de Efesios y en Romanos habló del viejo hombre. El hombre que había sido creado recto fue dañado, fue afectado por el pecado. Y el alma del hombre se volvió rebelde, extraña y enemiga de Dios. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, es interesante. Quisiera leer con ustedes esa cita. Busquemos por favor Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Note, el hombre cayó. El hombre debe volver a Dios, pero en su condición de muerte, en su espíritu, y en la condición de una alma deformada, donde no expresa a Dios, sino que el hombre expresa y manifiesta un montonón de cosas diferentes. No puede volver a Dios así. Tiene que ser rechazado. Y lamentablemente, el hombre sin Dios que no ha recibido a Jesucristo sería echado al lago de fuego. Y el hombre que creyó en Cristo, que lo recibió como su Señor y Salvador, si su alma no es trabajada por la vida de Dios, entonces no podría entrar al Padre en el momento de la venida del Señor, sino que sería echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Hermano, esto es un asunto muy serio. Por eso dice aquí, después miré aquí el Cordero de Dios. El Cordero estaba en pie sobre el monte. ¿Por qué? Porque después que el hombre cayó, el hombre que desobedeció a Dios, violó la justicia de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios. El hombre tiene que ser ahora redimido, pero quien lo redime es el Señor. Aleluya. Tú fuiste redimido por Dios en el momento que creíste en el Señor, y yo creí en el Señor. Recibimos el Cordero nos dio perdón de pecados, y al recibir perdón de pecados fuimos justificados, y ser justificado indica que recibiste al Espíritu Santo dentro de tu espíritu. Yo lo recibí dentro de mi espíritu y fuimos justificados. Pero ahora no solamente necesitas el Cordero para ser justificado, necesitas ahora el nombre. Mira que dice, y con él 144,000 que son los vencedores, que son los creyentes que se llenaron de la vida de Dios. Y dice que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y el nombre denota la persona, el nombre denota la personalidad, el carácter. El deseo de Dios es infundirse, y ustedes saben que cuando el Señor estuvo en la tierra, el Padre estaba en el Hijo estaba en el Padre, y en el momento que tú y yo creímos en el Señor que es uno, el Padre y el Hijo son uno, y todo, el Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo. En el momento que tú y yo creímos en el Señor, el Espíritu Santo entró en ti, entró en mí, pero entró el Padre, entró el Hijo, pero tiene que trabajarse el nombre, es decir, la persona de Dios tiene que ser trabajado en ti y en mí. ¿Dónde? En nuestra alma. Por eso dice, escrito en la frente, y la frente denota la mente, y la mente es la parte líder del alma. Ustedes recuerdan, el nombre de una persona denota su carácter, su personalidad. Pero observe algo. Por ejemplo, Simón significa caña, y el Señor le cambió el nombre de Simón por Pedro, que significa piedra, una piedra para ser transformada. Recuerda Jacob, Jacob, suplantador, tramposo, engañador. Su nombre mostraba lo que él era. Pero comenzó Dios a hacer un trabajo en él, y su nombre fue cambiado a Israel, que significa príncipe. Entonces observa, el deseo de Dios, aunque Él te llamó, aunque tú tienes una persona, yo tengo una persona, el deseo de Dios es trabajar su persona, su gloria, lo que Él es hacia dentro de ti y hacia dentro de mí. Por eso, queridos hermanos, tanto los psicólogos y los sociólogos dicen que el 99% de los problemas del ser humano es por su personalidad, que el apóstol Pablo llama a esto el viejo hombre. Ustedes saben bien, y yo alabo a Dios porque aún hasta los sociólogos comienzan a confirmar lo que la Biblia enseña. Él comienza a decir, los sociólogos dicen, si tú trabajas tu personalidad y la formas de manera apropiada, se terminarán los problemas en tu vida. Pero el hombre no puede. Está demostrado, no puede. El hombre no es capaz de trabajar su personalidad. ¿Por qué? Porque en el momento que el hombre comió del árbol de la ciencia y del mal, se volvió el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre no puede. Por ejemplo, tienes problema matrimonial, ¿verdad? Y en este momento, en la pandemia que vivimos juntos y que estamos en casa, los conflictos en las parejas son fuertes. Yo vi en las noticias en China muchas separaciones, muchos divorcios, porque no se soportaban. El hombre no soporta a la esposa no soporta al hombre. ¿Qué es eso? Problema del viejo hombre. Los sociólogos llaman problema de personalidad. No es problema del viejo hombre, como dice la palabra de Dios. ¿Tienes conflicto allí? El marido maltrata a la mujer maltrata al marido. Lo maltrata. ¿Por qué lo maltratas? ¿Por qué se maltratan? ¿Por qué nos maltratamos? Porque fuimos deformados en nuestra alma. Nuestra alma, en vez de expresar a Dios, nuestra alma manifiesta muchas cosas negativas. Nuestra alma
manifiesta dolor, angustia, rencor, amargura, ira, enojo. Y eso ha traído que muchas parejas tengan muchos conflictos dentro de ellos, dentro de sus hogares. Estaré hablándole a un matrimonio que está pensando en este momento en separarse porque no se soporta. El problema no es que tu marido, no, es que él es malo, ella es mala, me trata mal, es terrible su manera de ser, mejor me alejo. Es un problema de viejo hombre. Si te vuelves al Señor y le disfrutas a Él, si te vuelves al Cordero, si no has creído en Cristo y lo recibes como tu Señor y Salvador y sigues caminando con Dios, Él va a comenzar a escribir en ti y en mí. Él va a traer su nombre, su persona hacia dentro de ti. Acuérdate que el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Jesús es manso, Jesús es humilde. Nuestros problemas en nuestros hogares es porque no somos mansos ni humildes, porque nuestra alma fue deformada por el pecado. Pierdes el empleo a cada rato, te viven echando de las empresas. ¿Por qué te echan de las empresas? ¿Por qué ahora que hubo reducción? Yo no estoy diciendo que seas culpable o no, pero yo quiero tomarlo de una manera, y es que si te viven echando del trabajo, seguramente porque tú te crees mejor que tu jefe. Y se ve el orgullo y la altivez y prefieren sacarte. Eso es un problema del viejo hombre. Los sociólogos dicen problema de personalidad, no, del viejo hombre que fue deformado. Y hermano y hermana, amigo, así no podemos volver a Dios. Necesitamos que el Señor trabaje su persona hacia dentro de ti y hacia dentro de mí. ¿Qué es eso? Su gloria. Su gloria es su carácter, lo que Dios es. Y para eso fuimos creados. ¿No puedes perdonar? Tienes un rencor fuerte, un odio severo. Hijos odiando a sus padres. Hermanos odiando a un hermano. Con ese yo no sirvo, con ella yo no sirvo, porque esa sí es fuerte, es dura. Es un problema del viejo hombre. Y de esa manera no podemos volver a Dios. Por lo tanto, el anhelo de Dios es que tú y yo vayamos al Padre. Pero en la manera como estamos, en la manera como está nuestra alma, no podríamos volver. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué robamos? Porque el problema es del viejo hombre. Ese problema de viejo hombre que fue inyectado por el pecado, que nos volvió totalmente contrarios al Señor. Yo quiero leer con ustedes Efesios capítulo 4. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, observa cómo la mente se volvió vana, cómo la mente no tiene una realidad. ¿Por qué razón? Porque lejos de Dios nos volvimos vanos. Y observa, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento aquí es la mente es la parte líder del alma. Y un entendimiento entenebrecido significa claramente que la mente está llena de tinieblas. Y eso fue lo que el enemigo quiso hacer, deformarnos totalmente. Y por eso, ¿cómo podemos ganar más de la vida de Dios? Observe lo que dice aquí: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, por seguir al Señor, por creer en Él y por seguir buscándolo día tras día, el Señor, el Padre y el Hijo van escribiendo su persona, su nombre dentro de ti, dentro de mí, y la vida de Dios nos llena en nuestra mente, emoción y voluntad. Y así comenzamos a expresar a Dios. Pero el viejo hombre nos dañó. El viejo hombre es algo deformado totalmente de Dios. Observe lo que dice
por favor, versículo 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. Pero tú no puedes, yo no puedo. Por eso Dios nos ha dado el ministerio del Espíritu. Este ministerio glorioso es un ministerio que nos llena del amor, que nos lleva a la unidad, que nos lleva a la verdad y nos lleva a la justicia. Es decir, nos infunde Dios mismo, porque tú y yo por nuestra propia cuenta no podemos. Por eso dice 2 Corintios 3, tal confianza tenemos a Dios mediante Cristo, no que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, por ti mismo y por mí mismo no podemos cambiar. En parejas tendremos problemas si no nos despojamos del viejo hombre. Como padres, como hijos, tenemos problemas si no nos despojamos del viejo hombre. Como trabajador o como empresario tendremos problemas si no nos despojamos del viejo hombre. Mire lo que dice la Biblia en cuanto al viejo hombre. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira del viejo hombre. ¿Qué más habla? Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué me airo y cojo una rabia que parto los platos, tiro las cosas? Y usted tira las cosas, abandona las cosas por el viejo hombre. ¿Qué más dice aquí? No deis lugar al diablo. ¿Por qué somos tan fáciles de darle a que Satanás se meta fácilmente en nuestra vida? Donde tenemos que guardar el huerto por el viejo hombre. ¿Qué más dice? El que hurtaba no hurte más. Robar. Así sea una cosita mínima. Así sea unos centavitos. Robar por el viejo hombre. ¿Qué más dice aquí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras soeces, palabras podridas, groserías. ¿Por qué floran eso, aun siendo hijo de Dios? Por el viejo hombre. ¿Qué más dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo contristamos, lo herimos. Y en este tiempo lo encerramos, lo dejamos en un lugar y no somos felices por el viejo hombre. Todos estos problemas de contristar al Espíritu Santo es por el viejo hombre. Por ejemplo, dice el 31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Estás amargado, amargada? Es el viejo hombre. ¿Qué más dice? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonando unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora yo quiero leer con ustedes el versículo 23-24. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:26. Pero después que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, toda su descendencia quedamos deformados. Caín ya no era imagen y semejanza de Dios, ya Caín era imagen y semejanza de Adán. Eso es lo que dice Génesis capítulo 5, tú lo puedes leer. Que dice que Adán engendró un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Y quién era Adán? Ya un hombre pecador, un hombre que allí ya había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, queridos hermanos, el hombre que venimos después de Adán para acá y venimos con una naturaleza caída, pero alabado sea el Señor, que ahora por medio de seguir al Cordero, por donde quiera que va, de disfrutar a este Cordero, de amar a este Cordero, tú y yo estamos siendo ahora formados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, hermanos, es que necesitamos ahora ser vestidos de Cristo. Y para ir concluyendo, yo quiero tocar con ustedes un punto número 2. Nuestra justicia es Cristo.
Quiero leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30, dice la palabra de Dios así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí, hermano, es decir, por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y esta sabiduría es la salvación de Dios efectuada para justificar, que tiene que ver con el pasado, cuando fuimos perdonados, fuimos limpiados por la sangre de Cristo y recibimos al Señor como nuestro Dios y Salvador y fuimos salvos en nuestro espíritu. Santificación en el presente hoy, donde la vida de Dios, Cristo mismo como el Espíritu, necesita infundirse dentro de ti para traer la justicia y santidad de la verdad dentro de tu alma y en mi alma. Y redención tiene que ver en el futuro con nuestro cuerpo, que será un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Por eso hoy, hermanos, necesitamos practicar la justicia. Hoy necesitamos que Dios mismo se trabaje en ti y en mí. Ustedes recuerdan Zacarías en el capítulo 3. Ahí encontramos que Zacarías, sacerdote, tenía ropas viles, pero ahí estaba al lado Satanás acusándolo. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor vistió de gala a Zacarías. Satanás siempre te va a acusar y me va a acusar. Yo quiero que veamos algo muy importante para ir concluyendo, y es que el enemigo de Dios, Satanás, es astuto. Te acusará, te desanimará, te dirá: tú eres esto, tú eres aquello, tú eres un amargado, tú eres un enojado, tú eres esto. No debería desanimarse, debería más bien decir: Señor, gracias, porque esto me prueba que para poder volver a ti necesito más de tu trabajar. No te desanimes, yo no me debo desanimar, aun cuando se ha aflorado mucho las cosas. Nuestro viejo hombre es para decir: gracias, Señor, porque solamente para volver al Padre necesito de tu trabajar hacia dentro de mí. Recuerden que Cristo murió y Cristo nos vistió. Y en el libro de Apocalipsis, vamos a leernos Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Preparado es porque la vida de Dios se infundió en la justicia y santidad de la verdad en nuestra alma. Y luego dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va, donde fuimos perdonados, donde el Señor comenzó a trabajar su vida, y esa vida nos hace cada vez más justo, más santo. Y un día va a haber arrebatamiento y va a haber unas bodas del Cordero que durarán 1000 años, donde tú y yo vamos a disfrutar y vendremos también con el Señor para reinar con Él en el mundo venidero. Tú no puedes, yo no puedo, pero el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, nos garantiza que entre más sigamos al Cordero, por donde quiera que va, Dios se infundirá más en nosotros, Dios nos llenará más con su vida y seremos aquellos que expresaremos al Señor por toda la eternidad. Por lo tanto, el hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad es ahora cuando tú y yo somos creyentes. Ahora, cuando nos volvemos al Señor, cuando tú recibes a Jesucristo y yo lo recibo y seguimos disfrutando, ahora estamos siendo creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre de Génesis 1:26 se deformó, pero el hombre ahora creado en Cristo Jesús es el hombre que va a llenarse de Dios, se va a saturar de Dios, y es el hombre que expresará a Dios amor, luz, justicia, santidad, verdad, misericordia. Todo lo que Dios es se infundirá en nosotros y se manifestará todo eso en el reino milenial y luego por toda la eternidad. No se desanime, sigamos avanzando. Jesús es el Señor.
Dios te bendiga. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión, qué satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy.